de la vida que usted está llevando, Pedro, Juan, desordenada, desubicada, el maltrato que tienes en tu casa, cómo golpeas a tu familia, cómo golpeas a tus hijos, cómo maltratas física y verbalmente a tu familia. Tu esposa es un objeto sexual, la usas, no amas a esa mujer. Y yo eso lo conozco porque la hermana Juana que te conoce me lo dijo todo a mí. La hermana Juana me dice, hermano Briceño, tengo que hablar con usted. Mire, tú sabes que el hermano Pedro, mire, yo trabajo en la casa de él. Y el hermano Pedro es esto y 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 esto. Y me cuenta todo lo del hermano Pedro. Entonces en un culto, en un servicio, como yo me la quiero dar de profeta, entonces yo quiero que cuando yo te voy a hablar tú digas, wow, cómo lo usó el Señor. Y tu esposa que está a tu lado dice, wow, lo usó el Señor. Resulta que no es el Señor el que me está usando, que no deja de ser el Señor el que me está usando. Oído, resulta que no es el Señor el que me está usando, aunque no deja de ser el Señor que me está usando, en el sentido que no es el Señor que me está usando en cuanto a profecía y adjudicarle yo la reprensión que te voy a hacer a una profecía que viene de parte de Dios cuando no es Dios el que me está dando la palabra, porque ya estaba en mi conocimiento que te estoy diciendo. Entonces ya eso deja de ser profecía. Si te dice el Señor, mira cómo te estás portando, mira cómo estás haciendo. Y tú estás, empiezan a llorar y te habló el Señor Juan. Resulta que no es Dios el que está hablando. O sea, lo malo, yo no veo lo malo en que tú lo exhortes, lo confrontes y le digas las cosas como son, pero no tomes el nombre de Dios en vano para eso. No digas así te dice el Señor, porque no fue Dios, no es Dios el que te está hablando. Es mejor que lo agarre, lo invitas a almorzar, que pague él, por cierto. Lo invitas lo invitas a almorzar, y después que tú lo llevas a almorzar, después que le metes tremenda papa, entonces hermano, tengo que hablar con usted. De que yo me enteré, y no me preguntes quién, porque esto no es un chisme, esto es una novedad. La diferencia del chisme es que lo que te lo dicen para competir, para destruir, para acabar, para arrasar, para descuartizar, para arrancarte de raíz. Es lo diferente del chisme a la novedad. La novedad, es cuando te dan una información para que edifique, exhorte y consuele, para que corrijas. Algo así. Te voy a decir algo, hermano Juan, pero para que lo llames, lo sientes y le digas las cosas, hermano, porque el hombre está mal. Ahí está la diferencia. Por eso yo sé cuando alguien viene con un espíritu de chisme, cuando viene con una novedad. ¿Aló? Ahora, no me venga a decir, hermano, tengo una novedad, hermano Juan, para usted. No me venga a decir así. No me fuera a hacer chisme. Entonces, yo lo siento, le digo, mira, yo recibí de alguien, me dio esta información y yo creo que las cosas son así, hacer cosido. Pero no me la dé espiritual, tomando el nombre de Dios para demostrarle a la gente que Dios me usa. Tú sabes, cómo Dios usa a ese hombre. Mentira, no era Dios. Es mentira, es trampa, es engaño. Eso es diabólico, eso es sensual, eso es carnal, eso es condenado por Dios, porque eso es falta de ética, de principio, eso es falta de todo. No lo hagan nunca, no tomen el nombre de Dios en vano para eso. ¿Aló? ¿Están acá? Aplaudo al Señor entonces, porque yo lo veo como muy... Profetizar. Profetizar no es presidir bajo el conocimiento humano. No tiene nada que ver con la predicación ordinaria o normal de la palabra, sin descartar que en medio de una predicación haya una profecía. Sin descartar que en medio de una predicación haya una profecía. La profecía en su manifestación se integra muchas veces con palabra de sabiduría, con la diferencia, oído, que la palabra de sabiduría viene con el fin de tratar en lo personal para determinar el destino de un hombre y encauzarlo dentro del propósito de Dios, mientras que la profecía siempre viene a través de segundas personas y viene con el fin de mostrarle al hombre su destino, el propósito de Dios en una forma detallada. O decir, la palabra cuando es de sabiduría viene de Dios a ti en lo personal. Y cuando es profecía es cuando sale de la boca de un profeta. Sigue siendo palabra de sabiduría cuando viene de Dios hacia mí en sabiduría, en palabra. Pero cuando sale de mi boca como profeta se convierte en profecía. Y siempre marca la determinación de un futuro. Te ubicas, te exhorta, te consuela. Pero debemos entender y tomar en cuenta que toda profecía confirma un trato de Dios en lo personal y debe ser confirmada personalmente por Dios. Es decir, si yo voy a ti a decirte una palabra de profecía, óigase bien y preste atención. Si yo voy a ti a decirte una palabra de sabiduría con la famosa frasita, así te dice el Señor, usted tiene que, mire, la persona número uno
que tiene autoridad y derecho de parte de Dios para juzgar la profecía es usted. Si lo que el profeta le está diciendo no corrobora, secunda un trato que Dios tiene con usted en lo personal, eso se llama manipulación, intimidación y control. Porque cuando yo vengo a ti y yo te digo así te dice el Señor, lo que te voy a decir simple y llanamente está corroborando y confirmando un trato que Dios tiene contigo en lo personal ya. Las profecías no dan sorpresa. La profecía no determina a quien se le da la profecía. No sorprende, debo decir, a quien se le da la profecía. Si tienes sorpresa en la profecía que se te da, la sorpresa se da, valga la redundancia, producto de que lo que te están diciendo conforma un trato que Dios tiene contigo en lo personal. Porque a nadie le has dicho, a nadie le has conversado eso. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que todo profeta profetiza, pero no todo el que profetiza es bajo el don del Espíritu Santo es profeta. El hecho de que Dios la use a usted en el don de profecía en cuanto al Espíritu Santo se refiere, eso no te hace profeta. Y esto lo digo yo, ¿por qué lo digo? Porque es más fácil, oído, es más fácil para el Espíritu Santo tomar a alguien en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo y usarlo en el don de la profecía que establecer un profeta como oficio, dar un don ministerial como oficio a una persona, prepararla, capacitarla, pues después ser enviada y usarla como profeta en la iglesia. Porque ¿qué tiempo se llevó Dios para ordenarme y enviarme al ministerio? 14 años. Dios estuvo tratando conmigo 14 años, preparándome 14 años para enviarme. Entonces, no tiene problemas Dios con utilizarte en un momento determinado, en un don de profecía, mientras se está formando el hombre para el oficio del profeta. Pero mientras no haya el oficio del profeta en la iglesia, Dios tiene que usar el don de la profecía. Pero el hecho, y esto lo digo por favor para marcar un precedente, de que Dios te use mucho en el don de la profecía, no te hagas un profeta. Porque todos los caballos corren, pero no todos los caballos son de carrera. No todos los caballos que corren son de carrera. Todo el que profetiza, dice, todo profeta profetiza, pero no todo el que profetiza es profeta. Entonces, ahí en la iglesia hay gente que son usadas mucho en el don de la profecía, bastante son usados y ya son determinados profetas de la iglesia. Resulta que cuando vas al fondo, al núcleo, al centro de la investigación en las cosas que se dan o que se están dando, que se presentan o que se expresan, te das cuenta que en el hombre lo que se está moviendo es un don de profecía, pero que no tiene nada de profeta en cuanto al oficio ministerial. Y eso no te hace profeta. El oficio de profeta se conoce para quienes están dedicados a la dirección de la iglesia, mientras que el don espiritual es una inspiración dada por el Espíritu Santo en un momento determinado. Es decir, el don espiritual de profecía es una expresión del ministerio del Espíritu Santo y el oficio del profeta es una expresión del ministerio de Cristo. Diferencia. Mucha diferencia. Lo digo para los que se creen profetas porque son usados en el don de la profecía. Parado. Identifíquese e ubíquese. Si lo que estoy siendo usado como don, profetizando en un momento determinado, como auxiliar, o si lo que estoy es profetizando bajo el oficio de profeta. Propósitos de la profecía. Vamos al propósito de la profecía. 1.